Eduardo Sartelli, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, Vía Socialista, Razón y Revolución, el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales. Vamos a tratar de charlar un poco con él, cómo ve que hoy se cumplen 7 meses de Milei. Porque en general se habla cuando se cumplen 3, cuando se cumplen 6, nosotros vamos a romper eso. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, ¿eh? Un gusto hablar con ustedes de vuelta. Bueno, acá pasaron muchas cosas en estos días, ¿no? Está yo le llamo el aquelarre de mayo, este pacto que se firmó ahí el otro día. Bueno, la agenda que la sigue manejando el gobierno o una oposición que ya el progresismo ha decidido o por gran parte del progresismo, lo he visto en varias publicaciones, que la nueva grieta tiene que ser Kicillof en contra de Milei y unirnos todos atrás de Kicillof. Bueno, ¿cómo ves este panorama que tenemos en este momento? Bueno, mira, si vos ves, tenés dos líneas que van caminando en un sentido diferente. ¿Qué quiere decir en un sentido diferente? Políticamente, Milei, a pesar de sí mismo y a pesar de todos los disparates a los que nos tiene acostumbrados, a pesar del hecho de que no logra formar un gobierno, hoy lo hicieron renunciar el secretario de Agricultura, Milei logra, con la sanción de la ley bases, con el no tratamiento del DNU, que la gente parece haberse olvidado ya, sí. Con la firma del acuerdo trucho que no dice nada, pero por lo menos que junta a 18 gobernadores, con la dispersión de la oposición, sobre todo con la destrucción del PRO, logra, digamos, un poder político mucho mayor que tenía en diciembre. En diciembre tenía expectativa de poder político, tenía la presión de los votos que había sacado, tenía, si vos querés, el prestigio del presidente que llega casi plebiscitado y comienza la luna de miel. Hoy día tiene un poder político más real, digamos, no aureolado por un prestigio que se va devaluando, pero sí ligado a un conjunto de acuerdos y de gente que ha pasado a ser mileísta, ¿sí? Y que ha erosionado a otros partidos. Y tiene dividido al radicalismo, tiene dividido al PRO sobre todo, y tiene dividido también al peronismo. O sea, el hecho de que en Tucumán hayan estado una parva de gobernadores peronistas e incluso de gobernadores cercanos al kirchnerismo también, demuestra que, digamos, está en condiciones de armar una coalición tranquilamente, y que por lo tanto puede sacar pecho frente a otros. Por ejemplo, digamos, como alguna vez lo dijimos, digamos, no hubiera sido presidente sin Macri, y hoy por hoy, digamos, exhibe un destrato y un manejo displicente de su relación con Macri que es asombroso. O sea, yo soy Macri, creo que me pego un tiro en la cabeza después de ver lo que yo mismo he creado, digamos, ¿no? Porque lo hace venir a Tucumán, lo sienta ahí afuera en el frío, no lo hace pasar a firmar el acta, y después lo despide como, ¿no? Entonces hay un punto en el cual políticamente el gobierno, digamos, luce con cierta fuerza institucional, es decir, tiene personajes, tiene aparatos, aunque más no sea pequeños aparatitos, gente que se ha pasado a su bando y se ha hecho directamente mileísta, tipo Los Penato, Arieto, Scioli, bueno, una larga lista de gente del PRO, y también de radicalismo, que no se pasan abiertamente, pero que están ahí siempre, de Loredo, por ejemplo, y también del peronismo, que calladitos la boca, u otros un poco más subsecuentemente, tipo Jaldo, están ahí alineados, como es su costumbre, ¿no? Yendo presurosamente en auxilio del vencedor. Claro, como Scioli, ¿no? Que digamos también, ¿no? Bueno, Scioli es una el revolucionario boya, Scioli. Es una boya, no se hunde nunca. Claro. Siempre flota. Digamos, Solá decía,
flota siempre como un elemento que mejor no mencionar, porque, ¿no? Pero, digamos, pongámosle como una boya, el tipo siempre flota. Y a cada baja del gobierno, el tipo tiene un personaje, bueno, Francos tiene vinculación con el socialismo, para ofrecer, y ahí están, digamos, calladitos la boca. Ahora, donde la cosa va en sentido contrario, es decir, se le va complicando, es en la cuestión económica. En la cuestión económica, yo hace un tiempo hice un hilo de X, en el cual describía las etapas de un gobierno, como el de Milei, que atraviesa una crisis. La primera etapa es la luna de miel, todo el mundo, digamos, saluda al campeón, los que perdieron se callan la boca. La segunda y la tercera es gente que se arrima, se acerca, siguen los festejos. Aparece algún zurdita por ahí diciendo, che, esto no va del todo bien, esto va a ser medio un desastre, pero en el medio del griterío no pasa nada. Ya para la cuarta, quinta fase empiezan a aparecer voces críticas dentro del propio campo, y en la fase 6 ya ese campo crítico se extiende al mundo social, es decir, ya hay fuerzas sociales que le dicen esto no está funcionando. Entre la fase 6 y la fase 7, que es donde se ubica el gobierno actualmente, el gobierno empieza a pelearse con la realidad. Es decir, empieza a decir los precios no suben, sino que en realidad los hacen subir, en realidad el dólar no está atrasado, de ninguna manera voy a devaluar. Cuando vos salís 6 o 7 veces a decir no voy a devaluar, bueno, tenés un problema serio. Y cuando el mercado te está contestando, y el mercado está escuchando a todos aquellos que antes hablaban más bien en solitario, cuando el mercado ya se transforma en el jefe de los mercados, o sea, el Fondo Monetario, que viene y te dicen, che, esto no, así no es, ¿no? Entonces, está claro que hay un problema que va en sentido contrario en el campo de la economía. Un problema que ya hemos hablado muchas veces y que era muy visible porque el plan no cierra por ningún lado. La cuestión es cuánto dura y cómo va a ser el proceso de, digamos, una verdadera segunda etapa, porque el gobierno quiere hacernos creer que hay una segunda etapa simplemente porque hizo un par de anuncios bastante ridículos del estilo de tengo un billete en esta mano, lo voy a pasar a esta otra. Eso fue todo. Claro. Sí, decime. No, digo, ahora vos estás planteando un panorama. Yo el otro día me preguntaba, ¿para quién gobierna Milei, no? Porque nosotros, es decir, uno cuando hace un... originalmente dice, bueno, Milei gobierna para los más poderosos, para las multinacionales, en contra del pueblo. En contra del pueblo sabemos que está gobernando por las medidas que toma, pero después tiene problemas con la parte financiera, como vos bien lo decías. Los bancos no quieren saber nada con ese traspaso de que del Banco Central al Tesoro, que le paguen con plata al Tesoro. Los agroexportadores dicen, no, este dólar no me sirve para nada, yo quiero que devalúen. Todos sus camaradas económicos que lo acompañaban, todos dicen que esto así no va. Lo dice desde Rodríguez, pasando por Melcoyán, yendo a Cavallo, al que se te ocurra. La Unión Industrial dice, bueno, está todo bien, está bien lo que están haciendo, pero si viene el rebote, que nos van a meter importaciones y nos van a fundir a todos. También saca un documento de la Unión Industrial. ¿Para quién gobierna? Viendo este panorama. Esa es la pregunta, digamos, del millón. Porque mira, yo ayer, hoy a la mañana publiqué una de mis columnas de 2 horas de duración explicando problemas, la sartén y por el mango. Sí. En este caso, da la casualidad que la columna está dedicada a la vinculación y la relación posible entre Milei y Martínez de Oz. Y cuando la iba haciendo y hacia el final sacaba una serie de conclusiones, me di cuenta de algo. En realidad Milei es un caso muy extraño. ¿Por qué? Porque cuando vos ves la tradición liberal, es decir, tratás de ubicar en el escenario liberal los diferentes tipos de liberalismo que hay, vos te das cuenta que Martínez de Oz queda a la izquierda de Milei. Digamos, olvídate de la cuestión represiva, del proceso militar, concentrate en la política económica. ¿Sí?
Martínez de Dios es el tipo que se jacta de haber terminado Zárate Brazo Largo, haber iniciado Salto Grande y Yacyretá, haber puesto en marcha Atucha 2 y la planta de agua pesada de Rollito, y te hace una larga lista diciendo, ¿de dónde sacan ustedes que yo soy antiindustrialista? Lo comparás con un presidente que se jacta de haber cerrado la obra pública. Entonces vos te preguntás, ¿cuál es el borde más hacia fuera del desarrollo, del liberalismo, lindante con el peronismo, con el nacionalismo, con el proteccionismo? Bueno, el desarrollismo de Frondizi, ahí ese también era el borde. Que decir, por un lado es intervencionista, pero por otro lado confía en el capital privado, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el liberal desarrollismo, que yo creo que es la política dominante de la burguesía argentina histórica, y es la que le gusta a la UIA y a ese tipo de gente que ahora se está quejando. Y cuando vos te preguntas, ¿quiénes están en esa línea? Y en esa línea está Macri, primer tiempo, no el actual. En esa línea está Cleber Bacena, Onganía. En esa línea está Martínez de Dios. Después vos tenés los liberales clásicos, a los que no les importa hacia dónde va el asunto. Los liberales desarrollistas tienen un proyecto, es decir, vamos en este sentido, y vamos a beneficiar a esta gente. O sea, Martínez de Dios, Macri, Cleber Bacena te pueden responder a vos la pregunta que vos hiciste. ¿Para quién gobierno? Para la burguesía más concentrada que desarrolle el capital a una mayor escala y con una capacidad de acumulación mayor. Entonces yo gobierno para los Pérez Compán, para los Techín, para esta gente gobierno. No gobierno ni para las pymes, ni para el campo, no, yo gobierno para esta gente. Después vienen los liberales clásicos, o sea, el liberal que no le importa, digamos, si tenés que tener una estrategia, sino que las cosas funcionen como se supone que tiene que funcionar abstractamente en el capital. Es decir, que acumule el que quiera, pero acá no se puede devaluar, aquí hay que mantener inflación cero, etcétera, 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 etcétera. López Murphy, Carlos Rodríguez, el SEMA. Habría que pensar si Cavallo, Duhovne. Ahora, ¿qué es Milei en esta saga? Y Milei es la descomposición, es la nada. O sea, ¿para quién gobierna? Para nadie. Si vos te preguntas ¿para quién gobierna? ¿Cuál es su estrategia? No queda claro. O sea, el famoso Rigi. Y el Rigi para lo único que va a servir es para que haya un montón de gente que se queje de competencia desleal y haya juicio a los pavotes por competencia desleal, o que ya bloqueó esa posibilidad. Por ejemplo, las automotrices bloquearon la posibilidad de que el Rigi se extienda al sector automotriz, porque viene una autopartista china, te pone $200 millones y te produce para el sector automotriz, y los autopartistas locales se mueren porque tienen que pagar un impuesto que los otros no pagan. Claro. ¿Entendés? Pero además, Rigi, digamos, no... En el supuesto caso que suceda, por ejemplo, vaca muerta, petróleo, minería, pero esos sectores ya iban a invertir. No precisaban el RIGI, si ya están invirtiendo. Claro. O sea, ahí lo que hiciste fue regalar ingresos del Estado. Claro, y ya estaban invirtiendo, como vos bien lo decís, el tema de vaca muerta. Bueno, las inversiones de China, ¿no? Por ejemplo. La minería, el litio, todo eso ya hace rato que está. Claro. Es más, la minería ya tiene un RIGI propio. Entonces, ¿cuál era el sentido de esto? No se sabe en realidad. Sirve para que algunos empresarios aprovechen el negocio. Por ejemplo, Techín va a aprovechar para entrar en el negocio petrolero y integrar verticalmente su negocio. Entonces el tipo te saca petróleo, produce los caños de acero con los cuales se saca el petróleo, después arma todo el negocio. Y compromete $200 millones de inversión que ya iba a invertir, pero que ahora le va a salir gratis. Entonces, el RIGI, ¿para quién sirve? Y para 4 o 5 tipos que hacen un negocito, tipo capitalismo de amigos. Ahora, cuando vos ves el conjunto de las medidas de Milei, el RIGI, digamos, ¿puede operar o no puede operar? Si es que esto llega a funcionar en algún momento, porque ¿quién te va a invertir si la economía argentina funciona de manera tal de que su único ancla es el dólar? Si el dólar se dispara, esto se va a los caños. ¿Y cuál es el ancla del dólar? O sea, ¿con qué tenés agarrado el dólar? Vos podés tener agarrado el dólar de dos maneras. Uno, o tenés muchos dólares y cuando te vienen a pedir, decís, tomá, o no tenés dólares, pero nadie tiene pesos para comprar. O sea, estás en recesión. Entonces, claro, si yo no tengo dólares, pero nadie me viene a pedir dólares, porque nadie puede comprar dólares, porque nadie tiene un peso, entonces tengo que controlar el peso. El dólar. Yo, dicho de otra manera, ¿cuál es el ancla de los precios en Argentina? Y el ancla de la estabilidad relativa. El dólar. La recesión.
Claro, la recesión y la recesión, porque claro, vos dólares no tenés. Claro. Si tuvieras dólares, podría recuperarse la economía y vos con dólares vas tirando. ¿Cuál es el sucedáneo? Néstor consiguió la soja a $600. Claro. Macri, ¿qué hizo? Reemplazó la soja por deuda. ¿Cómo se llama? Cavallo, ¿qué hizo? Cavallo reemplazó ingresos agropecuarios que no tenía a gran escala todavía, aunque los tuvo bastante buenos, pero no a precios como los posteriores. Lo reemplazó ¿por qué? Por endeudamiento y privatizaciones. Lo mismo que Martínez Leo, que básicamente fue endeudamiento. Entonces, si vos no tenés una fuente alternativa de dólares, y el gobierno no los tiene porque no tiene ni la soja de $600 y no tiene exportaciones a gran escala, y no tiene al mismo tiempo nadie que le preste, el resultado es que la única forma, el único ancla, la única forma de evitar que te vengan a exigir dólares es que nadie quiera dólares porque nadie tiene pesos. Claro. Pero a su vez eso atenta contra la inversión, porque si uno invierte es para vender. Lógico, pero ¿por qué vas a invertir? Claro, ¿para qué si no? Claro. Si no tenés mercado. Ahora, suponete que empiece a reactivarse el mercado. ¿Cuándo vas a invertir? Y vas a invertir cuando termines de ocupar toda la capacidad ociosa que tenés. Claro. O sea, la inversión termina siendo como el resultado de un elástico, se estira, y recién al final va a reaccionar. ¿Por qué? Porque primero tenés que utilizar toda la capacidad ociosa. Vos no vas a poner otra fábrica cuando tenés la mitad de la fábrica parada. Claro. Conclusión, la recesión es el ancla. Y el problema de es que no podés salir de ahí, porque si salís de ahí se te va el ancla, pero si no sacás ese ancla no vas a ningún lado. Resultado, acá estamos en una situación de descomposición. El gobierno no sabe realmente qué hacer, ha apelado a la magia, y ahora lo que está por ver es qué es lo que sigue. Es decir, ¿cuándo viene el plan? ¿Entendés? Todo el mundo le está diciendo, bueno, ya conseguiste esto, ahora, ¿cuándo viene el plan? ¿Cuándo viene, como dicen los economistas, el driver que motoriza la economía? Claro. ¿Cuándo empieza la B, no? Que lo que ellos decían. ¿Cuándo empieza la otra parte de la B? Claro. Claro, que decían, bueno, los primeros 6 meses va a ser todo muy difícil, por esto, porque la recesión es el ancla de la inflación, como vos lo decís. Claro, lógico, pero yo ya lo escribí. Pero y ahora, claro. En febrero escribí, esto es un rodrigazo para nada. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto ahora? Acá hay un error que cometen casi todos los analistas, o por lo menos lo dicen en público, porque en privado dicen todos otra cosa, ¿sí? Porque ahora en la larga lista de economistas pro Milei que van a abandonar el barco, se acaba de sumar ayer Fausto Espotorno de Ferreres y compañía, que sí, salió a decir las cosas evidentes. Claro, que él hacía algunas críticas, aparte, según le dijo el propio Espotorno, era asesora de honores, ¿no? Era asesora de honores, de un consejo de asesores que no existe, ¿viste? Claro. Está Ariel Korenblatt también, que el otro día lo entrevistaron, porque ustedes están en el consejo de asesores. No, en realidad nos reunimos una sola vez en 5 meses, o sea, nada, ni se conocen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salís de esta? ¿Cómo salís de este intríngulis en el que ya todo el mundo te está diciendo tenés que salir? No hay forma, ¿entendés? Entonces, obviamente, en privado te van a decir, en público te van a decir, el gobierno logró alinear variables y logró, digamos, ajuste público. Y es mentira, es completamente mentira, no logró nada. ¿Por qué? Porque vos haces un ajuste de las finanzas públicas real cuando eliminás gastos innecesarios y gastos de los cuales podés prescindir o que podés postergar. Ahora, cuando vos dejás de pagar la electricidad, tenés un problema. Cuando vos dejás de pagar la jubilación, tenés un problema. Es más, ahora, por ejemplo, la licuación de las jubilaciones se le perdió. ¿Por qué? Y porque puso la cláusula de la renovación por inflación, y entonces los jubilados van recibiendo aumento por inflación vencida, que en un proceso en el cual se supone que la inflación baja, en realidad significa que los jubilados recuperan ingreso. ¿Entendés? Con lo cual, vos habías querido licuar las jubilaciones y esa licuadora la perdiste. Vos querés reducir el gasto del Estado, querés echar gente del Estado. A ver, te voy a dar una mala noticia, no tenés a quién echar.
O sea, el empleo estatal nacional es apenas el 22% del empleo total. El resto es provincias y municipios. Claro. Entonces, de ahí el problema con las provincias. ¿Entendés? Las provincias, y por eso, si vos te das cuenta, en los últimos 3 o 4 meses, desde que empezó a discutirse la ley base, el RIG y todo eso, toda la dinámica política no pasa por la calle, no pasa por la CGT, por los piqueteros, pasa por el Senado, la relación con los gobernadores. ¿Entendés? Entonces, en ese contexto, cuando vos ves eso, ¿qué es lo que consiguió Milei? Y prácticamente nada. Claro, aparte con los gobernadores tuvo que una extorsión para que vayan a firmar, es prometerles que les va a dar obra pública, que les va a dar plata, ¿no? Pero lógico, hay un punto en el cual, y además lo amenazan con una explosión monetaria muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque si todos empiezan a hacer lo de La Rioja, a sacar cuasimonedas, el escenario te lo regalo. Claro. ¿Entendés? Porque vos no le podés impedir a un gobierno provincial que saque una cuasimoneda, ¿no? Porque está dentro de sus prerrogativas federales. Ahora, eso es emisión monetaria, te guste o no. Claro. ¿Entendés? Entonces, si vos no llegás a algún acuerdo global con algún plan de salida más o menos razonable, entonces se te va todo a los caños. El gobierno está en esta situación precisamente porque no tiene plan, porque no es un gobierno liberal. Es un no gobierno de la descomposición de la tradición liberal. O sea, un liberal sabría qué hacer. Milei no tiene idea. Entonces, toda la pregunta que uno se hace es, ¿Milei va a terminar siendo educado por alguien? Es decir, alguien le va a terminar diciendo, mira, vos dedicate a andar con Bolsonaro, con Meloni y compañía por ahí, anda a hacer tu fiestita, claro, deja que gobierne fulano, o esto va a saltar con Milei y todo. Claro. ¿Entendés? Ese es el dilema, ¿no?, de estos momentos. Yo creo que ese es el dilema, porque un programa tiene que aparecer. Claro. La pregunta es, Milei, ¿cuál sería la tercera opción, la mejor políticamente para Milei? Que él consiga un personaje que realice el programa, que más o menos ponga de acuerdo al conjunto de fracciones de la burguesía y le dé un horizonte razonable, le permita un acuerdo con el fondo y de alguna manera le permita zafar de esta situación, y él mismo lo imponga, ¿entendés? Que claro, él agarre que sea un segundón, que tenga la línea melconian y que se copie el plan de la Mediterránea y lo saque, ¿entendés? Claro. Ahora, por lo que se ve, lo que está eligiendo es lo peor que puede elegir, o sea, si vuela Caputo, viene Sturzenegger. Claro, claro. Sí, ahí vos no sabés hasta qué punto él es o se hace, o las dos cosas, o sea, porque como no estás ahí en la comidilla, no claro, sabés hasta qué punto el tipo está realmente loco, es demasiado astuto. Eso no hay forma de saberlo hasta que la realidad te diga. Yo creo que está loco y que esto va a terminar muy mal. Ahora, una de las razones por las cuales Milei sobrevive es, en esa tradición liberal que te conté, todos los que están en esa tradición, ya sea más lejos o más cerca, tienen un miedo fundamental. ¿Cuál es? Que si se hunde Milei, se hunden todos. La estrategia de Loredo Tetaz es un fracaso. ¿Cuál es la estrategia de Loredo Tetaz? Yo no me peleo con Javier, yo trato de explicarle propuestas mejores, trato de apoyar lo positivo, pero no entro en oposición violenta. Es más, me trago todos los mocos que haya que tragarse, porque de Loredo y Tetaz se tragan moco un sapo tras otro, igual que los macristas. Por eso tenés solamente a Manes y hasta cierto punto Lustó, ¿no? Diciendo, bueno, hasta acá sí. Hasta acá sí, hasta acá no. Manes jugando ya mala. Bueno, ahora, el terror de todo, el error de la estrategia Loredo Tetaz es la creencia de que si a Milei le va mal, alguna fracción liberal va a heredar a Milei. Ajá. Y no, si Milei se cae todo. Claro, y ahí es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema, porque el sistema político, lo hemos hablado muchas veces, en todo el mundo occidental, por razones que debiéramos
explicar, y llevaría su tiempo, pero se puede explicar perfectamente, que va desde Estados Unidos a Europa, pasando por América Latina. El sistema político está muy fluido, no hay ninguna identidad de clase figurada, consolidada. O sea, en los 70 la gente era peronista, punto. Claro, Peronista, pero ahora no. Perón. Ahora, digamos, el mismo tipo que te vota Cristina lo vota Macri, el mismo que lo vota Macri lo vota Alberto, y el mismo que lo vota Alberto lo vota Milei. Está muy claro. Entonces, perdón, te cierro con esto. Fíjate lo que pasó en Francia. Claro. Bastó que un sector de la izquierda dijera: yo no me trago el verso del fascismo, yo no voy de atrás de Macron. Le hace Juntos por el Cambio, o acá sería, le hace kirchnerismo. Sí. Voy a presentarme como alternativa independiente. ¿Y cuál fue el resultado? Una reversión de la elección espectacular. ¿Qué? O sea, la izquierda avisó, salió segunda, y en la segunda vuelta salió primera. Está claro. Bueno. Entonces, con esto te cierro. Eso que vos señalabas de Kicillof. Los que realmente quieren que acá haya algo realmente serio, tienen que escaparle a eso como a la peste, de la misma manera que hay que escaparle a cualquier apoyo a Milei, por supuesto. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, digamos, está, digamos, en la peor situación a vida y por haber, ¿no? En el mayor desprestigio a vida y por haber. La gente realmente odia el kirchnerismo, si no, no explicas el triunfo de Milei. Y el fracaso de Milei abre un escenario fantástico para todos aquellos que quieran construir algo realmente nuevo. Está muy claro. Lamentablemente se nos fue el tiempo y nos están apurando por el tema de la publicidad. Yo te agradezco como siempre, Eduardo, por esta comunicación, y seguiremos en otro momento. Un abrazo. Dale, muchas gracias, Roberto. No, gracias a vos.